arrancamos, ¿estamos todos listos? Si quiere. Vamos a arrancar full. Hoy teníamos las leyes, ¿se acuerdan? Que había que leer. ¿Cómo le va, Nicolás? Sí. Ahí estamos. Compartimos pantalla, me van a decir si se ve. Sí se ve, profe. Se ve, perfecto. Se le escucha bien también. Bueno, gracias. Arrancamos entonces. Son 17 leyes de equivalencia que tenemos que ver. Están divididas. Algunas son fáciles, algunas son conocidas ya de los conjuntos numéricos que las conocemos de antes, y otras son nuevas. Y no se asusten mucho, no se me asusten, otra comisión se ha asustado por la cantidad, pero en realidad apenas empecemos a hacer la práctica, ¿verdad? Van a ir saliendo las leyes, ¿verdad? Y con más práctica, obviamente, las van a ir aprendiendo fácilmente, ¿no? Entonces empecemos. La primera ley lógica de equivalencia es la de la doble negación. ¿Qué es esto de la doble negación? Cuando yo tengo una proposición doblemente negada, no P, eso equivale directamente a decir P, ¿sí? Eso equivale directamente a decir P. Es como menos por menos. Por los números, sí, algo parecido pero no igual, ¿cierto? Acá es negar algo que ya estaba negado, equivale a afirmar algo, ¿sí? Entonces, a ver, un ejemplo podría ser, no es cierto que no llueve, no es cierto, no llueve, ¿sí? Es lo mismo que decir directamente, llueve. ¿Se entiende? Fácil, esta ley es fácil, la doble negación equivale directamente a la proposición original, ¿sí? Ahí está. Avancemos con otra. Profe, ¿por qué se utiliza P y Q? Perdón, hijo, ¿cómo es? ¿Por qué se utiliza P y Q? Porque eso está normalizado. Costumbre. No, claro, es como una norma, digamos, ¿verdad? Que usamos para representar proposiciones las letras P, Q, R, S, T, o sea, desde más o menos la tercera parte del alfabeto en adelante, ¿sí? Si nos faltan letras, usaremos otras, A, B, C, etcétera, pero por lo general se usan P y Q, Igual podés usar cualquiera, es una nomenclatura nada más. Lo que sí tiene que quedar claro que tenemos que representar, ¿verdad?, las proposiciones con variables. Eso sí tiene que quedar claro, ¿sí? Bueno, estas son nuevas y muy utilizadas, las leyes de De Morgan, ¿sí? Vemos primero la ley de De Morgan para la conjunción. ¿Qué me dice la ley de De Morgan? Cuando yo tengo la negación de una conjunción, ¿en qué se transforma eso? En una disyunción, ¿sí? En un O de las proposiciones negadas, ¿sí? De las proposiciones negadas. Entonces, si ustedes tienen la negación de una conjunción, pueden reemplazarlo porque es lo mismo, tiene el mismo valor de verdad, que esta disyunción de las proposiciones negadas. Los vemos con una frase, dice así, no es cierto que, ¿sí? Aprobé álgebra y física. También lo podremos decir como, no aprobé álgebra o no aprobé física. No aprobé álgebra o no aprobé física. Lo que me tengo que acordar es esto, negación de conjunción se transforma en disyunción. ¿De qué? De las proposiciones negadas. Ahora vamos a ver De Morgan para la disyunción. ¿Cómo sería? Antes que la veamos. ¿Qué les parece? ¿Cómo sería? La disyunción se convierte en conjunción. Exactamente. Acá habría una disyunción adentro y acá afuera habría una conjunción. Estas son las leyes, diría, como más utilizadas, ¿verdad?, en proposiciones lógicas. Ley de De Morgan para la disyunción, ¿verdad? Negar una disyunción se convierte en ¿qué? En una conjunción de las proposiciones negadas. Exactamente. No es cierto que anoche fui al cine o al teatro, podría decirlo como no fui al cine y no fui al teatro, o ni fui al cine, ni al, el ni significa no y, ni al teatro. Bien. Vamos con estas las conocemos desde el secundario, leyes conmutativas, ¿sí? Es lo mismo decir P o Q que Q o P,
¿ah? Con el conjunto numérico, ¿qué podríamos decir? Es lo mismo decir 1 más 2 que 2 más 1. Es lo mismo decir P y Q que Q y P, o sea, el orden en que aparecen las proposiciones, ¿verdad? No me cambia la operación, no me cambia la operación. Exactamente, ¿sí? Leyes conmutativas, exactamente, ¿ah? Muy fáciles de acordarse. El orden en que aparecen no me cambia, ¿verdad?, el sentido de la proposición. Vale para la disyunción y vale para la conjunción. Muy bien, avancemos. Hasta ahora, la única nueva que hay que aprenderse un poquito es de Morgan, ¿verdad? Las otras están fáciles. Ley asociativa para la disyunción, vale también para la conjunción, y también es algo que conocíamos del secundario, ¿verdad? Si aparecían 3 números, sumando, yo podría ir asociando de a 2, sumo los 2 primero y después le sumo el tercero, o si me conviene sumar, ¿verdad?, primero los 2 últimos y después el primero, lo hago. También puedo aplicar acá conmutativa con asociativa. Yo podría asociar P con R y al resultado de eso recién evaluarlo con Q. Entonces, ley asociativa, ¿sí?, con la misma operación, simplemente, ¿verdad?, me está diciendo que es equivalente, ¿sí?, asociar de a 2, digamos, las proposiciones, y ese resultado evaluarlo con una tercera proposición, o si hubiera más proposiciones, ¿cierto? Es más, las computadoras trabajan así, ¿no? O sea, las computadoras trabajan todas las operaciones de forma binaria, o sea, de a 2. Si tienen más proposiciones, al resultado de la primera operación recién le aplican la segunda. No trabajan 3 proposiciones al mismo tiempo, ¿sí? Ahí sería lo mismo si en vez de estar P estuviera Q, el segundo... Acá decís vos, pongo Q afuera y P acá adentro, sí, sería lo mismo, estaría aplicando 2 leyes al mismo tiempo. La asociativa, porque asocio P con R, y la conmutativa, porque cambié de lugar a P. ¿Está? Sí. ¿Se entiende? Estaría usando 2 leyes al mismo tiempo. Bueno, el ejemplo también simple, llueve o nieva, o hace frío, llueve o nieva o hace frío. ¿Ven el uso de las comas, verdad, para simbolizar los paréntesis? Eso es importante para cuando tengamos que traducir una expresión simbólica, ¿sí?, a coloquial, o al revés, de la coloquial a la simbólica. El uso de las comas por lo general va a implicar que debo poner un paréntesis, ¿no? Seguimos. Bueno, asociativa con respecto a la conjunción, la idea es la misma, ¿verdad? Acá tengo asociadas 2 proposiciones y al resultado de eso recién lo evalúo con la tercera, y en este caso digo, bueno, no, voy a asociar las 2 últimas primero, ¿sí? Y después al resultado de eso lo evalúo con lo primero. El ejemplo, Juan trabaja y estudia y además cuida a su hermano, o Juan trabaja y además estudia y cuida a su hermano. Seguimos. ¿Hasta ahora? ¿Vamos bien? Sí. Todo correcto. ¿Sí? Profe. Hasta ahora vamos bien. Perfecto. Bueno, leyes distributivas. También las conocemos del conjunto numérico. Para que haya leyes distributivas tiene que haber 2 operaciones, ¿sí? Y las tenemos. Acá tenemos disyunción con conjunción, ¿sí? Y tenemos 3 proposiciones. Bueno, las proposiciones podría ser algunas repetidas también, ¿no? Pero bueno, lo estamos viendo así, con 3 proposiciones distintas. Entonces, tenemos las 2 operaciones. ¿Cómo se distribuye? Fíjense que acá tengo disyunción entre paréntesis, conjunción afuera. Lo que está como operación afuera, el y, la conjunción, pasa dentro del paréntesis, ¿sí? Y lo que está como disyunción adentro, o sea, la operación que esté adentro, pasa afuera. Entonces, sería R y P, o P y R, ¿sí? O, ¿sí? Q y R. P y R, O, Q y R. Ley distributiva.
¿Pueden cambiar las operaciones de lugar? Sí, puedo tener adentro una conjunción y afuera una disyunción y se trabaja de igual manera. Entonces, la operación que está afuera, cuando distribuyo, va a pasar dentro del paréntesis, ¿sí? Y la operación que está adentro, cuando distribuyo, pasa fuera del paréntesis. Bueno, el ejemplo está solamente para la primera, ¿sí? Dice, Juan trabaja o estudia y además cuida a su hermano. ¿Cómo lo podemos traducir? Juan trabaja y cuida a su hermano, o Juan estudia, ¿sí? Y cuida a su hermano. ¿Mm? Seguimos hasta ahí. Hasta aquí, ¿cuál era la nueva en definitiva? Hasta las que hemos visto ahora, ¿cuáles eran las leyes que son totalmente nuevas? Esa. De Morgan. De Morgan, ¿sí? De Morgan. De Morgan y la doble negación, pero de Morgan sería la totalmente nueva. Ahora tenemos una que se llama ley de idempotencia, ¿sí? Que sería como simplificar, ¿no? Porque yo tengo acá la disyunción de la proposición consigo misma, ¿sí? ¿Llueve o llueve? ¿Trabaja o trabaja? Bueno, en definitiva, trabaja, ¿sí? Entonces, simplifico la proposición cuando está en disyunción consigo misma o en conjunción consigo misma, es directamente equivalente a la proposición. No hace falta que esté dos veces, ¿sí? Ley de idempotencia. ¿Esto dónde lo van a aplicar? Bueno, en circuitos lógicos, ¿verdad? Si ustedes tienen dos salidas y tienen que hacer una operación, disyunción o conjunción entre las dos, y ya simplifican por una sola. No tienen que hacer dos salidas si es la misma, ¿sí? Bien, idempotencia. La vamos a usar también, ¿sí? Pero apenas la vea la van a reconocer, no es una ley difícil de aplicar. Veamos esta. Ley del elemento neutro. También se conoce elemento neutro en el conjunto numérico. Ustedes me podrían mencionar alguna operación y qué elemento neutro en el conjunto numérico. El valor absoluto. ¿Cuál es? Perdón, no te escuché. El 0 en la suma. El 0 en la suma. Muy bien, O el 0 en la suma. El 1 en la multiplicación. Y el 1 en el producto, exactamente. 0 más cualquier número me da el número de partida, ¿verdad? Y 1 por cualquier número me da el número de partida. O sea, son elementos neutros. Bueno, acá, para la disyunción, chicos, para la disyunción el elemento neutro es el falso, ¿sí? ¿Por qué? La disyunción ya sabemos que es verdadera cuando cualquiera de las dos proposiciones, ¿verdad?, sea verdadera. Pero acá ya tenemos una que es falsa, ¿sí? Es más, esto es una constante lógica. Su valor de verdad es falso, ¿sí? No necesito evaluar una proposición para esto. Es una constante lógica. Y si ya una de las proposiciones que me aparecen acá en la disyunción es falsa, pues la operación directamente depende de P. Por lo tanto, si yo tengo una disyunción entre una proposición y falso, esto directamente es P. El valor de esta proposición depende exclusivamente de P. ¿Sí? No sé si hay alguien que quiere hablar ahí y tiene problema con el micrófono o tiene el micrófono abierto. No, tiene el micrófono abierto el vicio. ¿Quién? No, que tiene el micrófono abierto y hace ruido solamente. Ah, bueno, ok. Bueno, seguimos. Algo me dicen por el chat. Bueno. Nada, tampoco. Después, me hacen acordar, chicos, después que le saque, cuando terminemos de ver las leyes, que ponga la asistencia, por favor. Ahí estamos. Entonces, elemento neutro para la disyunción es tener una disyunción con la constante lógica falso. Eso equivale directamente a la proposición. A ver, un ejemplo. Juan trabaja o el Sol es un planeta. Bueno, es totalmente falso que el Sol sea un planeta. Igual les repito, no haría falta acá tener que evaluar esta proposición, ¿verdad? Sabemos que siempre va a ser falso, pero falso es una constante lógica, ¿sí? No hace falta poner una proposición para evaluar si es falsa o verdadera. No sé si me entienden. Es una constante lógica. Falso es falso siempre. Entonces, cuando tenga esa disyunción, esto va a ser equivalente a P. ¿Sí? Bien.
y tenemos otro elemento neutro, pero para la conjunción. Para la conjunción, como sabemos, la conjunción es verdadera cuando las proposiciones intervinientes son verdaderas. Entonces, si yo estoy haciendo una conjunción con la constante lógica verdadero, pues esta conjunción va a depender exclusivamente del valor de P, ¿sí? Por lo tanto, si tengo conjunción entre una proposición simple o compuesta con la constante verdadera, esto directamente lo puedo reemplazar por P. Que sea equivalente significa que esta proposición la puedo reemplazar por P. Porque tienen el mismo valor de verdad. Esto depende exclusivamente de P. Entonces, por ejemplo, Juan trabaja y la Tierra gira alrededor del Sol. Esto es siempre verdadero, entonces esta proposición va a depender solamente de si Juan trabaja o no, si esto es verdadero o falso. Bien, ¿vamos bien? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿no? Seguimos. Ley del inverso para la disyunción. Ley del inverso para la disyunción. Tengo P y no P, ¿sí? Disyunción. Cuando yo tenga disyunción entre una proposición simple o compuesta y su negación, esto siempre va a dar verdadero. ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Qué es esto? O. Sí. O, esto es O. Bien. Esto es O, pero yo no, a ver, yo dije entre P y su negación, no nombré la disyunción. Bien. Así que perdón si te confundí, ¿no? Perdón si te confundí, nombré las variables sueltas, digamos. Bien, no te voy a confundir más. Ley del inverso para la disyunción, ¿sí? Cuando yo tenga disyunción entre P o no P, ¿sí? O sea, la proposición y su negación, esto siempre va a dar verdadero. ¿Por qué? Si P es verdadero, no P va a dar falso, ¿sí? Y la disyunción, ya sabemos que basta que una sea verdadera para que sea verdadera, ¿cierto? Si P es falso, ¿sí? No P va a dar verdadero. Por lo tanto, ahora esta otra proposición es verdadera y por lo tanto la proposición esta compuesta va a ser verdadera. Entonces, la ley de los inversos me habla de disyunción y también de conjunción, ¿verdad? Pero estamos viendo disyunción. P en disyunción con su negación es siempre verdadero. O sea que cuando me aparezca, yo estoy haciendo cálculos lógicos y me aparezca esta disyunción, ¿sí? Lo puedo reemplazar por verdadero. ¿Llueve o no llueve? Si está lloviendo ahora, esta sería verdadera y la otra sería falsa, pero el resultado total es verdadero porque es una disyunción. También existe la ley de los inversos para la conjunción. Aquí P en conjunción con no P es siempre falso, ¿sí? Porque la conjunción es verdadera cuando las proposiciones intervinientes son ambas verdaderas. Digo ambas porque hay dos, pero podría haber más, ¿verdad? Cuando todas las proposiciones intervinientes son verdaderas. ¿Qué va a pasar? Si P es verdadero, no P sería negar el verdadero, me daría falso, por lo tanto es falso. Si P es falso, no P sería negar el falso, no falso me daría verdadero y por lo tanto esto sería falso y verdadero me da falso. O sea que la ley de los inversos para la conjunción es siempre falso. P en conjunción con su negación es siempre falso. ¿Por qué? Porque no se pueden cumplir las dos cosas al mismo tiempo. Para el ejemplo, llueve y no llueve, no se pueden cumplir, no pueden ser las dos verdaderas al mismo tiempo, por lo tanto, es falso. Vamos con otra. Ley de dominación, parecida a la anterior, pero no igual, dominación de la disyunción. Yo tengo una disyunción, ¿sí? Entre P y la constante verdadera. Acá domina la constante, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la disyunción basta que una sea verdadera para que todo sea verdadero. Y ya tengo mi constante verdadera, por lo tanto el resultado es verdadero. Independientemente del valor de P. P puede ser verdadero o falso. Acá domina
en la disyunción la constante verdadero. Aprobé álgebra o la Tierra gira alrededor del Sol, ¿sí? Aprobé álgebra puede ser verdadero o falso, pero como ya esta otra proposición es verdadera, ¿sí? Domina la disyunción la constante verdadera y esto equivale directamente a verdadero. Ahí es más De posible nuevo, lo de cuando la Tierra que lo otro. ¿Cómo? ¿Era qué? Que ahí en esa frase es más posible lo de la Tierra a lo otro. Por ley. La Tierra gira alrededor del Sol. ¿No es posible, me decís vos? No, que es más posible esa frase Aquí que era apruebe más álgebra. posible que apruebe álgebra. Bueno, si vos crees esto, ¿verdad? Si vos crees que no podés, no vas a poder, así que más vale que empieces a creer que sí podés, ¿no? Eso, aparte de las proposiciones lógicas, empezar a creer que sí podés. Bueno, seguimos, ¿no? Dominación en la disyunción, si tengo una disyunción con verdadero, esto siempre es verdadero. ¿Cómo será la dominación en la conjunción? ¿Quién me dice? A ver, ¿cómo sería? Dominación en la conjunción. Eso. Sería falso. Que uno sea Sería falso, ¿sí? Claro, si es Exactamente, falso o sería verdadero, con pero no, falso. O sea, conjunción con falso, ni siquiera interesa evaluar P porque esto siempre va a dar falso. Claro, los ¿Quién dos tienen que ser domina la verdaderos. conjunción? Claro, ¿quién domina acá en la conjunción? Domina el falso, ¿sí? Como la conjunción para que sea verdadera tiene que ser todo verdadero y yo ya tengo mi constante falsa, ¿sí? Esto domina la conjunción y el resultado va a ser falso. Aprobé álgebra y tengo 3 ojos. Bueno, en realidad no hace falta poner una proposición acá para decir que es totalmente falso. Esto es una constante, ¿sí? Es una constante, aparece la constante falso, ese es su valor, sin necesidad de evaluar nada. Entonces, una proposición cualquiera en conjunción con falso, esto siempre es falso. Bien, ahí ya se empezaron no es complicado, pero ya tengo como leyes muy parecidas, ley de los inversos, ley de dominación, y acá arriba tenía la ley de los neutros, entonces son unas cuantas leyes ya para ir aprendiendo. Ya lo hemos visto, vamos a esta es una ley muy utilizada, leyes de absorción. Fíjense en que me aparece 2 proposiciones, P, Q, P se repite, ¿sí? Y 2 operaciones, disyunción y conjunción. Acá arriba están al revés, está la conjunción y la disyunción. Pero la característica es que me aparecen las 2 operaciones con 2 proposiciones y una de ellas se repite. Cuando esto sucede, esto equivale directamente a decir P, es decir, P, la proposición que se repite, absorbe a la otra. Por eso se llaman leyes de absorción. Entonces, cuando yo tenga disyunción en conjunción, ¿verdad? Con 2 proposiciones y una de ellas se repite, en este caso P, la proposición que se repite absorbe a la otra. Puede aparecer así o puede aparecer como está acá. Primero conjunción y después disyunción. ¿Profe? Juan trabaja o estudia y además trabaja, ¿sí? Entonces, Juan trabaja. Domina, o mejor dicho, absorbe toda la proposición. ¿Estaban por hacer un comentario ahí? Una pregunta. Entonces, que Sí. absorbe se refiere a que depende toda la oración si es verdadero o falso de P. De P, exactamente. Depende, es equivalente al valor de P directamente. Eso significa. Que es toda esta proposición es equivalente directamente al valor de P. Eso significa. Bueno, terminó este primer grupo de leyes que están todas relacionadas con los conectivos de disyunción y conjunción. Vamos a otro grupo de leyes. ¿Profe? ¿Perdón? ¿Cómo es? Que en este conjunto también están lo de la negación, ¿o no? Claro, bueno, sí, la negación también está, sí,
pero están todas, o sea, básicamente la negación solita está acá y después sí aparece negación, pero en relación siempre con conjunción y disyunción, ¿sí? Profe. El otro estaría Ahora vamos a ver otro conjunto de leyes donde aparecen otros conectivos. Estas son más elaboradas, digamos. Entonces tenemos esta ley, la ley de la disyunción excluyente. Bien, la tengo que aprender. ¿Cómo voy a tratar de aprender esta ley? ¿Qué me dice la ley de la disyunción excluyente? Que esto es equivalente, o sea, que tiene el mismo valor de verdad que esta disyunción que está acá. Tengo una disyunción de dos conjunciones, ¿no? ¿Qué es esta conjunción? Esta conjunción de cada paréntesis es la misma idea que tenemos en la tabla, ¿sí? La misma idea que tenemos en la tablita. A ver si tengo la tabla a mano. Acá está la tabla. ¿Cuándo decíamos que una disyunción excluyente era verdadera? Cuando una de las proposiciones era falsa y la otra verdadera, ¿sí? Y en otro caso, la primera proposición verdadera y la otra falsa. O sea, en este caso o en este otro, la disyunción excluyente es verdadera, fíjense. Entonces, vamos a ver acá cómo me puedo aprender esta ley. Esto me dice que cuando es verdad, cuando es equivalente esta ley, ¿a qué es equivalente? ¿Sí? Me dice que es equivalente a una disyunción. ¿De qué? De dos conjunciones. ¿Sí? P y no Q. O Q y no P. Es decir, supongamos, B verdadero, ¿sí? Y para que todo este paréntesis sea verdadero, no Q tiene que ser verdadero. Y para que no Q sea verdadero, Q tiene que ser falso. ¿Ah? Entonces se está cumpliendo que una es verdadera y la otra es falsa. Y en este otro caso dice Q verdadero, ¿sí? Y para que todo esto sea verdadero, ¿verdad? No P tiene que ser verdadero, por lo tanto, Q verdadero y P falsa. Entonces, me la tengo que aprender a la ley de alguna manera y voy a tratar de aprendérmela visualizando, digamos, la tabla de verdad de esta ley, de este O exclusivo, disyunción exclusiva. Una disyunción exclusiva es equivalente, o sea que esta expresión puede ser totalmente reemplazada por esta otra, ¿sí? Es equivalente a una disyunción. ¿De qué? De dos conjunciones, donde tengo primera proposición en conjunción con la negación de la segunda, o segunda proposición en conjunción con la negación de la primera. En frases, Juan trabaja o estudia, pero no ambas cosas, sería equivalente a decir, Juan trabaja y no estudia, ¿sí? O Juan estudia y no trabaja. Por ahí en frases salió un poco más sencillo, ¿verdad? Que acordarse lo mismo, de pero más extensamente, digamos. Claro, dice lo mismo, exactamente, por eso son equivalentes, ¿sí? Tienen el mismo valor de verdad, pero lo dice con otros conectivos, lo dice con otros conectivos. Claro. Entonces, transformamos una disyunción excluyente, ¿sí? En una disyunción, pero de proposiciones más simples que son conjunciones, ¿no? Conjunciones. Que esa es la idea, llevar conectivos, ¿sí? Complicados como la disyunción excluyente a conectivos fáciles que se dicen de conjunciones y disyunciones. Esa va a ser la idea casi siempre. ¿Sí? Escucho. La idea más adelante va a ser como tipo factorial a las proposiciones y hacerla más chica, digamos, para comprenderla. Reemplazarlas por sus equivalentes. Esa va a ser la idea. Reemplazarlas por sus expresiones equivalentes. Esa va a ser la idea. ¿Sí? Eso. Reducir la expresión, a veces, ¿sí? Vamos a la segunda. La segunda, ley de la asociatividad de la disyunción excluyente. Bueno, no necesita mayor explicación. La ley asociativa, ¿cómo es? Asocio, ¿verdad? Convenientemente las proposiciones. En este caso está asociada a las dos primeras
y luego la tercera sola, digamos, y acá asocia las dos últimas y luego recién trabaja la disyunción excluyente con la primera. Entonces, ley asociativa con respecto a la disyunción excluyente es igual, ¿verdad? Porque es igual a la ley asociativa de la disyunción común, simplemente asocio a conveniencia, ¿verdad?, las proposiciones. Vamos a esta es la ley una de las más utilizadas, la ley del condicional. ¿Cómo cambio un conectivo condicional a una disyunción? Ley del condicional. ¿Qué me dice? Todo condicional, P implica Q, es equivalente a una disyunción. ¿Una disyunción entre quién? La negación del antecedente, ¿sí?, o el consecuente. La negación del antecedente o el consecuente. A esta me la tengo que aprender porque es la más utilizada. Si llueve, dice acá, si llueve, entonces las calles se mojan, es lo mismo que decir no llueve o las calles se mojan. Bueno, a nosotros no nos suena muy igual, ¿verdad? Pero son leyes equivalentes, ya están demostradas. Si no estoy muy seguro, puedo hacer mi demostración con la tablita de verdad y esta equivalencia se la evalúa como un bicondicional. Pero sí, perdón, ¿cómo es? No nos suena tanto, profe, como la ley esa de absorción, creo que era, que suena un poco raro. Sí. Y es complicado, tipo, pensarla así. Claro, pero a ver, es complicado pensar en las frases, pero a ver, nosotros en realidad en lógica usamos las frases, sí es cierto, pero nos importa trabajar con simbólicamente. Así que no traten de traducir a cada rato, ¿verdad?, las expresiones lógicas. No traten Para mí de traducir se hace más fácil como viendo que son las dos posibilidades que hay, digamos. O pasa exactamente. P o no. Entonces, ¿qué consejo les doy? Para aprenderse las leyes lógicas, no traten de traducir todo el tiempo esto a frases, ¿sí? Veamos las equivalencias simbólicas, ¿sí? Y después, al momento que aparezcan las frases, las traducimos, ¿ah? No va a ser tan difícil, pero no traten pasa que en la frase algunas veces no tiene sentido si lo traducimos casi siempre así. Para nosotros esto no ni se parece a lo que hemos querido decir acá, ¿entienden? Por eso les digo, pero esta ley es muy utilizada y la voy a usar un montón. Profe. Sí, algo me están diciendo, sí. Si usted no recomienda, digamos, eso, ¿cómo nos recomienda que interpretemos los símbolos, digamos? Si yo te recomiendo que no todo el tiempo estés traduciendo, claro, si yo te, bien, ¿qué te diría yo? Primero, concéntrate en las equivalencias lógicas, o sea, en esta parte simbólica, ¿sí? Si el ejercicio te pide que vos traduzcas y lo traducís, vos ya sabés traducir un no P o Q, no hace falta que ahora lo traduzcas, no sé si me entendés. Ahora concéntrate en aprender la ley. P implica Q, es lo mismo que decir no P o Q. En esto me concentro ahora porque estoy aprendiendo leyes, ¿sí? Claro. Llegado el momento del ejercicio, me dicen, bueno, ahora exprese coloquialmente. Bueno, ahora veo que era P, que era Q, y lo traduzco literalmente, ¿sí? No es cierto que llueve, ¿sí?, o las calles se mojan. O sea, no hay dificultad en que vos me traduzcas literalmente lo que dice esto, ¿sí? Claro. No sé si me entendés. Sí. Es más, es preferible que vos traduzcas literalmente, o sea, un P, entonces Q, traducirlo literalmente sí, si P, entonces Q, no va a haber dificultad, aunque a veces nosotros no hablemos exactamente así. Claro, ¿Dónde puede ocurrir? Ejemplo, en el caso que yo le decía, la de absorción, ponele que nosotros tenemos que pasarla a coloquiales como que no sé, capaz que no tiene sentido, o no les vemos el sentido. Y no exactamente. Sí, en general, a ver, de frase a traducir directamente de frase a una ley de absorción, en general no lo vas a tener. ¿Dónde se te va a presentar a vos la ley de absorción? No en una traducción. A vos se te va a presentar la ley de absorción cuando estemos trabajando, o sea, ya esté todo simbólicamente expresado
y te diga, bueno, ahora usas leyes lógicas y llegas a otra expresión. Ahí se te va a presentar la ley de absorción. No en traducir de frases a ley de absorción. ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe. Ya lo vamos a hacer, ya lo van a ver al ejercicio, nos van a poner a nosotros, ¿verdad?, una proposición compuesta larga y va a decir, bueno, demuestre que esta proposición compuesta es equivalente a esta otra. ¿Qué tenemos que hacer? Aplicar las leyes, ¿sí? Tal vez al final del ejercicio diga, y ahora mencione coloquialmente, pero al final, ya de la expresión simplificada, que la digamos coloquialmente, pero no todo el tiempo traducir las expresiones lógicas a frase coloquial. ¿Se entiende eso? Sí, profe, sí. Gracias. Bien, no se asusten, eso es lo que quiero decir, por favor, no se me asusten, no traten de traducir todo el tiempo, eso tampoco, traduzco en el momento que haga falta, en el momento que me lo indiquen, no todo el tiempo. Seguimos. Entonces, esta sí me la tengo que aprender de memoria. Un condicional, por la ley del condicional, se puede transformar en una disyunción, ¿sí? ¿De quién? Antecedente negado en disyunción con el consecuente. Acá siempre ponemos P y Q, pero sepan que P... perdón, ¿cómo es? O sea que lo mismo sería al revés, esa negación... Claro, si vos tenés una disyunción entre una proposición negada y otra sin negar, lo podés traducir como un condicional. Obviamente la equivalencia vale en los dos lados. Claro. ¿Eso es lo que me estás diciendo? Sí. ¿Qué tendrías que ver? Vos tendrías que ver cuál es el que está negado, ¿sí? Porque el que esté negado va a ser tu antecedente. Exacto, claro, va a ser tu antecedente, el que está antes de la flecha, y el que esté sin negar va a ser tu consecuente. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Vamos más o menos? ¿Sí? Sí, profe. Sí, seguimos. Sí. Ok. Bien. La condicional tiene esta equivalencia por una disyunción, pero también tiene otra equivalencia por otra condicional. P, entonces Q es equivalente a negar el consecuente, implica, es como ir de derecha a izquierda, ¿no? Negar el consecuente implica, voy al revés, negar el antecedente. Esta ley se llama ley de contrarrecíproca. Esa es más entendible. Entonces, esta es más entendible, bien. Negar el consecuente implica negar el antecedente. Se llama ley de contrarrecíproca. Entonces, el condicional, si se fijan, o sea, P implica Q, tiene dos equivalencias. Una es con la ley del condicional, se la puede transformar en una disyunción, ¿sí? Y la otra es con la ley de la contrarrecíproca, se la transforma en otra condicional. ¿Cómo está formada esta condicional? Niega el consecuente y eso implica negar el antecedente. Y esta está más fácil inclusive de leer. Si P, entonces Q. Si llueve, entonces las calles se mojan, ¿sí? Voy al revés. Si no se mojan las calles, entonces es porque no está lloviendo. Contrarrecíproca. Entonces, el condicional tiene, ¿verdad? O sea, la implicancia tiene dos equivalencias. Una por una disyunción, en ese caso se llama ley del condicional, y otra por otra condicional, y en ese caso se llama ley de la contrarrecíproca. Avancemos. Bueno, hagan de cuenta que no escribí nada acá. Dice, ley de la negación de la condicional. Es esta que está acá abajo. Negar un condicional equivale a una conjunción. ¿Conjunción entre quién? Entre el antecedente y la negación del consecuente. Eso es la ley de la negación del condicional. Negar un condicional equivale a una conjunción. ¿De quién? Del antecedente y la negación del consecuente. Bueno, ¿qué les explico yo? Puede ser que esta ley no me la acuerde de memoria. Yo ya me acabo de aprender recién la ley del condicional. La ley del condicional era una disyunción, ¿se acuerdan? ¿Entre quién? Entre negación del antecedente o el consecuente. Ahora la niego. Negar esa disyunción.
Exactamente, la desarrollo, ¿verdad? Niego el condicional significa niego la disyunción. Cuando ustedes niegan la disyunción, ya no hemos aprendido hace un ratito la ley de Morgan, se transforma la negación, ¿verdad? Se transforma en una conjunción de ¿qué? De las proposiciones negadas. O sea, acá sería no P, que me queda P solita, y no Q, que queda no Q. Entonces, ley del condicional, me la puedo aprender de memoria. ¿Ah? Negar un condicional se transforma en una conjunción de quién, de la proposición del antecedente, ¿verdad? Con la negación del consecuente. O simplemente me recuerdo la del condicional, que era una disyunción y la niego. ¿Ah? Y la niego y al negarla ya me sale esta. También es como que está medio explícito porque te dice P entonces Q y como es una negación te dice P y no Q, digamos. Es como que aunque pase P, no pasa Q, digamos. Como que está negando esa condición. Ajá. Bueno. Así lo veo yo, no sé. Así lo ves vos, bueno, verlo o como que te dice aprenderlo P así, entonces digamos. Q y como está negado, P y no Q. Bueno, no sé si se entiende, pero yo lo entiendo. Claro, así. No es tan directo, pero bueno, digamos sí. Ya sabemos que sí, digamos. Ya sabemos que sí, por esta equivalencia sabemos que sí, ¿verdad? Pero no sé si todo el mundo lo ve tan directo. Negar una condicional equivale a una conjunción. Entre P, que es el antecedente, y la negación del consecuente. Ojo, conjunción. ¿Por qué digo ojo? Porque todo el mundo vuelve a poner acá un condicional y no. Negar un condicional es una conjunción, ¿sí? Profe. Eso no equivocar, es un error muy común, digamos. Escucho. Vio que pone la negación y todo entre paréntesis, ¿no? Sí. ¿Sería lo mismo si las dos están negadas? Las dos por, digamos, menos P y menos Q. No es lo mismo. Ah, bien, bien. No es lo mismo. Por eso yo acá puse, a ver, vamos a poner con los colores como tiene que ser. Me dieron a mí el condicional que es P, entonces Q, y ahora quieren que lo niegue, ¿sí? Entonces, yo originalmente, P, entonces Q, sé por la ley del condicional que es una disyunción, o sea, sería esto que está acá adentro, no P o Q, ¿sí? Y ahora con rojito quiere que la niegue, o sea, si niego de aquel lado de la izquierda, niego del lado de la derecha, ¿sí? Bien, y acá empieza, ahora tengo negación de una disyunción, ¿sí? Por De Morgan, yo sé que esto se va a transformar en una conjunción de ¿qué? De ambas proposiciones negadas, ambas negadas. El tema es que acá tengo no P, lo cual por doble negación se transforma solo en P, ¿sí? Y de este otro lado tengo no Q, y sí, me queda no Q. Escucho. ¿Va a pasar la asistencia? Ay, Dios mío, hay uno que se quiere escapar. Sí, ya la paso. No, no es por eso. Bueno. Después no podemos poner asistencia. Bueno. Este alumno no se sale de ninguna clase, profe. No se sale, bueno, no hay problema. Ya la paso. Antes de pasarla, ¿se entendió esto o no? Sí, profe. Esta es la ley que yo me tengo que aprender. ¿Ah? Yo simplemente arriba les hice una deducción. ¿Ah? ¿De dónde sale esta conjunción? Bueno, como ya sabíamos que el condicional era igual a una disyunción, negar la disyunción se transforma en una conjunción, ¿sí? Bien. ¿Cómo se lee? No es cierto que, coma, leo el paréntesis, si P, entonces Q. Si visto de rojo llueve o si llueve las calles se mojan. Eso, ¿verdad? Es equivalente, o sea, tiene el mismo valor de verdad de decir, en este caso, visto de rojo y no llueve, o en el otro ejemplo era llueve y las calles no se mojan. Bueno, paso la asistencia, vamos a ver la asistencia. Ay, ¿dónde está la clave acá que no me la ha dado?
visto recién ahí que había como una llave, no sé. No, es que apreté donde no tenía que apretar la llave y apreté el otro. Ahí está. Aparece medio cortado, empieza en la A, ¿verdad? Ya lo pongo acá bien grande, así la ven acá. Bueno, bien grande, salió chiquita. Ahí está. Y la dejo copiada en el chat por las dudas. Profe, no se ve. ¿Ya la vieron? Ya la han copiado separada. Está muy chiquita, ¿no? La pasé, sí. Chiquita, bueno. Ahora la dejo acá en el chat. Ah, ya la han pasado, listo, ya la han pasado por el chat, así que sigo nomás. A las 11:15 seguimos. Ahí está, perfecto. Bueno, entonces la ley de negación del condicional. La negación de un condicional es siempre una conjunción, ¿sí? Entre el antecedente y la negación del consecuente. Seguimos. Bueno, hagan de cuenta que no han visto todo esto, ya lo voy a explicar. Lo que hay que aprender es lo que está acá arriba, ¿sí? ¿Cuál es la ley del bicondicional? El bicondicional, la doble flechita, ¿qué me decía? ¿Qué me decía el bicondicional? Que eran dos condicionales, P implica Q y Q implica P. Literalmente, ¿ah? Es una conjunción entre dos condicionales. P implica Q y Q implica P. Bueno, esto que está abajo en realidad lo hice para la diapositiva siguiente, que es la última y que habla de la negación del bicondicional. Pero nos quedemos con esta parte. ¿Qué es un bicondicional? ¿Sí? Es una conjunción de dos condicionales. P implica Q y Q implica P. Veamos el ejemplo acá abajo. Dice, 8 es par si y solo si es divisible en 2. ¿Cómo lo puedo leer de otra manera? Si 8 es par, es divisible por 2, ¿sí? Y además, si 8 es divisible por 2, entonces 8 es par. O y 8 es divisible por 2, entonces es par. Además, pero, era la forma de leer este y que está acá. La última ley, negación del bicondicional. Recién yo tenía el condicional, bicondicional, y ahora tengo la negación del bicondicional. Fíjense que la negación del bicondicional, no hay condicionales acá. ¿Qué tengo? Tengo una disyunción, ¿verdad? De dos conjunciones, ¿Cuáles son esas conjunciones? P y no Q, ¿sí? Y Q y no P. P y no Q, Q y no P. Bueno, tiene sentido. Es como la negación de la condicional desde siempre doble, exactamente, digamos, por ambos lados. Exactamente, ¿sí? Yo allá tenía, fíjense lo que tenía acá. Tenía, el bicondicional era la conjunción de dos condicionales. Yo sé que cada condicional es una disyunción, ¿sí? Y cuando yo niegue, y tengo una conjunción acá afuera, ¿no? Acá entre los dos paréntesis tengo una conjunción. Cuando yo niegue esa conjunción, por De Morgan se transforma en una disyunción de cada paréntesis negado, ¿sí? Cada paréntesis negado. ¿Y qué es cada paréntesis? Es una condicional negada. Y la negación del condicional es una conjunción. P y no Q, y en este otro lado, que era Q, entonces P es Q y no P. De nuevo, no hace falta que yo me esté aprendiendo, ¿verdad?, todas estas leyes. Yo me aprenderé la del condicional, y la cual es bastante fácil, porque yo sé, la del bicondicional, perdón, la cual es fácil porque yo sé que un bicondicional implica, ¿verdad?, dos condicionales, o sea, P, entonces Q, y Q, entonces P. Esta me aprendo yo. Y yo ya sé la del condicional, ¿sí?, que era negación de P o Q. Y ya con eso puedo hacer las negaciones, ¿sí?, del bicondicional, de la condicional, etc. Obviamente cada uno es dueño de aprender. Algunos capaz que les es más fácil aprender de memoria algunas leyes, entonces lo hace, ¿sí? No hay ningún problema. Yo simplemente les doy algunas pistas de cómo aprenderse esto, pero con mucha práctica, ¿verdad?
algunas van a ir saliendo solitas, Lo que tengo que tener en claro son, ¿verdad?, los conceptos. Bueno, a ver, leamos esta negación del bicondicional. No es cierto que 9 es primo si solo si es impar. ¿Cómo lo puedo leer? 9 es un número primo y no es impar, o 9 es impar y no es un número primo. Tampoco se asusten mucho con esto. Ya les digo, las más utilizadas son esta no, esta tampoco. La ley del condicional, la contrarrecíproca, la negación del condicional, ¿sí? Ley de De Morgan, ley de absorción. Son como las más utilizadas. Son las más utilizadas, ¿sí? Las otras también existen. Antes veíamos unas cuantas leyes más todavía, ¿no? Algunas un poquito complicadas, pero bueno, eran más. Cada vez vamos viendo menos. Pero bueno, más preciso también. No hace falta que sepamos todas las leyes lógicas, porque nuestra carrera tiene más bien todas las del condicional, ¿no? O sea, sí, entonces, si se cumple esto, hago una tarea, si no se cumple, hago la otra. No tiene tanta lógica, tiene lógica obviamente, pero no tanta. Entonces vamos a la práctica. Nosotros estuvimos haciendo la semana pasada, ¿sí? Hasta el ejercicio 5, ¿se acuerdan? ¿Llegamos al 5 o no? Sí, llegamos. Hola. Profe, Hola. me parece que vimos hasta el 3 nomás. ¿Hasta el 3 nomás? ¿La semana pasada? Sí. Determinar si las siguientes proposiciones compuestas son tautología, contradicción y contingencia. Y hemos hecho la tablita. Ahí está. Bueno, entonces, ahí no sé quién tiene activado el micrófono. Dice así el 4. Demostrar que las siguientes expresiones, todas relacionadas con la disyunción excluyente, son tautologías, ¿sí? O sea, ¿qué hay que hacer? Básicamente, tablita, ¿sí? Como acá tengo un bicondicional, ¿sí? Este va a ser mi conectivo lógico principal, o sea que yo tengo que evaluar esto, ¿sí? Y después evaluar estas dos expresiones. Por último, hago el bicondicional entre estas dos, ¿no? Y si me sale una tautología, significa que, y ya sabemos algo más, hoy significaría que estos son equivalentes, ¿no? Significaría que son equivalentes. Bueno, ¿hacemos esta? ¿Hacemos la A? Listo. ¿Sí? Hacemos la A. Bueno, vamos a hacer esta. Vamos a hacer lugar acá. Saco este paréntesis. Bueno, ¿cuántas proposiciones tengo? ¿Cuántas variables tengo? 2. Dos nada más. Exacto. ¿Cuántas entradas va a tener mi tabla? ¿Cuántas entraditas? 2. 4. La tabla va a tener 4 entradas. Bien, Recuerden bien. que es 2 elevado a la cantidad de variables. Más una para títulos, o sea, vamos a tener 5. Y después déjenme ver, 1, 2, 3, 4, 5, bueno, será unas, supongamos total, si sobra no importa, ahí está. Entonces tengo para P y para Q, ¿sí? Acá. P, Q, acá tengo la disyunción excluyente, ¿sí? Después voy a tener P o Q, la disyunción incluyente, acá. Después voy a tener la negación de esta, voy a tener la conjunción, ¿sí? La conjunción primero, después la negación de la conjunción, así. Después, La conjunción de los dos. Exactamente. ¿Por qué tiene un espacio? Una sangría de primera línea y acá? Ahí. Ahí está. Bueno, ahora tengo la conjunción entre estas dos.
por las dudas, saquemos la sangría, interlineado no, ahí está. Bueno, no he recuperado mucho espacio que digamos. Está jugando en contra de hacer más tablita, más columnas. Sí, ya, no importa, ya, Profe, ¿por qué no designa, digamos, cierto conjunto con A, B y C? Sí. Para no gastar tanto. Ya lo hacemos. Bueno, ya tengo toda esta expresión de acá. Ahora sí, la primera se va a llamar A, la segunda B y me están sobrando. Entonces ya podría concluir la última. Eliminar columna. Ya tengo una sola más por hacer. Y acá tendría A, le llamaríamos A la primera, sí, solo sí, B. Acá está. Ahí está. Bueno, valores de verdad, entonces acá tengo 0, 0, 0, empezábamos así con 0, 0, después 1, 1, o sea, verdadero, verdadero, y para Q vamos alternando de a 1, ¿sí? 0, 1, 0, 1. ¿Profe? ¿Cómo ve? Cuando P es 0, ¿qué posibilidades tengo para Q? Que Q sea 0 y 1, cuando P es 1, para Q puede ser 0 y 1. Bien, ¿cuándo era verdadera la disyunción excluyente? Cuando una era falsa y la otra verdadera, creo. Exactamente, que sería segunda y tercera columna y todo lo demás es falso. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Cuándo es verdadera la disyunción incluyente? ¿O cuándo era falsa? Acá nos aprendíamos al revés. ¿Cuándo era falsa la disyunción incluyente? La primera no Las dos falsas. La primera. Y todo lo demás verdadero, ¿cierto? Siempre nos aprendemos los casos especiales. La conjunción, ¿cuándo es verdadera? Cuando las dos son verdaderas. Las dos son. Exactamente. Y todo lo demás que ponemos, falso. 0. 0, 0, 0. Ahí está. Bueno, negar esta conjunción, donde hay 0 pongo 1, donde hay 1 pongo 0, ¿sí? Ahí está. Ahora tengo la conjunción entre esta columnita, ¿sí? Perdón, vamos a volver acá. Quería ponerle un poquito de color para concentrar la visualización entre esa columna y P o Q, o sea, esta otra columna, ¿sí? Nos concentramos ahí. Tengo conjunción. ¿Cuándo es verdadera la conjunción? Cuando las dos son verdaderas. Exactamente, o sea, acá tercera. y todo lo demás falso, ¿cierto? Ahí está. Y ahora tengo que concentrar mi visualización acá, aquí, pongo otro color, amarillito, y la disyunción excluyente acá. Y entonces acá tengo que hacer mi resultado al final. Bien, ¿cuándo era verdadera la bicondicional? Cuando los dos tenían el mismo sentido, digamos. Dos falsos. El mismo valor de verdad, ¿sí? Falso, falso, verdadero, 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 falso, falso. O sea que es todo verdadero, por lo tanto es una tautología, ¿sí? Bien, y hoy ya sabemos algo más, que esto sea una tautología significa que esta expresión, el O excluyente, es equivalente a esta otra expresión. Fíjense que esta es distinta a la que teníamos nosotros como la ley de la disyunción excluyente, ¿no? Acá tengo, fíjense, en una conjunción entre ¿quién? La disyunción de P o Q, ¿sí? Y la negación de la conjunción. Es otra y es equivalente. Sería lo mismo. ¿Cómo? ¿Podría explicar la parte de P, O, Q y menos P y Q? ¿Por qué son cada uno? ¿Esta? Sí. ¿Esta la amarilla o la celeste? Sí, la amarilla. La amarilla. Bueno, acá tengo una conjunción entre este paréntesis P o Q, que era la disyunción común, que está acá, ¿sí? Y la negación de P y Q, que es esta otra celestita que está acá, ¿sí?
Como yo tengo una conjunción, la conjunción es verdadera cuando ambas proposiciones son verdaderas, ¿sí? Entonces, mirando las dos columnas celeste, yo tengo que mirar cuando aparezcan dos unos, o sea, uno en la primera proposición y uno en la segunda. Por eso hemos puesto verdadero acá, ¿sí? Y también hemos puesto verdadera en la tercera fila. Y las demás son falsas. ¿Por qué? Porque acá tengo falso, verdadero, y abajo tengo verdadero, falso, ¿verdad? Y la conjunción, cuando vos tenés esas combinaciones que son distintas, va falso. Ya entendí. ¿Se entendió, hijo? Sí, sí. Bien. Perfecto. Bueno, ¿Profe? entonces, sí, te escucho. ¿Cómo era, digamos, la manera de definir cuántos renglones iban, digamos, era 2 elevado a la cantidad de qué? 2 elevado a la cantidad de variables. ¿Sí? O sea, las variables son P y Q, por ejemplo. Exactamente. Vos tenés acá dos variables, entonces será 2 elevado a la 2. ¿Sí? Esto listo. Sería 2 No, porque la otra vez, no sé si se me hizo a mí, pensaba que era, digamos, 2 elevado a la cantidad de conectivos que había. No. Elevado a la cantidad de variables, ¿sí? Acá quería poner elevado, acá la regla sería cantidad, ¿sí? De variables o proposiciones, variables proposicionales. 2 elevado a la cantidad de variables, eso me devuelve, ¿sí? Me devuelve la cantidad de filas de la tabla. ¿Sí? Más, le tenés que sumar una para poder poner acá las proposiciones, digamos. Ahí. ¿Seguimos? Ejercicio 4. Sí. Cuando hace la tablita, ¿cómo hace para poner el orden de las proposiciones? O sea, ¿qué es lo que sigue? O sea, no sé si me entiende. Este Sí. orden. Sí. ¿Quién pongo primero? Sí, bueno, ¿cómo? puse P porque P apareció primero, después apareció Q. Si me apareciera otra que fuera R, pondría en tercer lugar, ¿sí? No hay drama con cuál pongo primero, digamos, porque vos vas a evaluar lo que está dentro del paréntesis nada más, ¿sí? Ahora, ¿cómo pongo acá los valores de verdad y de falso, ¿sí? Si vos tenés 2 variables y tenés 4 filas, son 4 posibilidades, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué hacemos? La dividimos empezamos de adentro para afuera si querés. Empezamos por Q. Q va a alternar de verdadero, falso, ¿sí? Entonces, la segunda hacia la izquierda va a tener, cuando Q sea verdadero, falso, P puede ser falso o 2 veces y P puede ser verdadero 2 veces. Si tuvieras una tercera variable, ¿sí? La otra va a ir incrementando o cambiando, digamos, de valor cada 4 posiciones. Entonces, esto sería así, es lo mismo que en arquitectura. Esto sería como 2, o sea, esta variable tiene 2 posibilidades, ¿cierto? 2 a la 1, ¿sí? 2 a la 1, que sería 2. Esta va a tener 4 posibilidades, 2 a la 2. La otra va a tener 8 posibilidades, 2 a la 8, ¿sí? 2 a la 8. Y vos vas a ir armando los valores de verdad, ¿sí? Exactamente, cada 3. Esta va a variar cada 1, esta va a variar cada 2 y la otra va a variar cada 4 en realidad, ¿sí? Porque va a tener 4 valores de falso y 4 de verdadero. Ok, profe. Bien. Sí, te escucho. No, nada, ya entendí. ¿Se entendió? Sí. Bueno. Eso salía, ¿te acuerdas de la teoría donde estaba el árbol? Acá, el arbolito. Acá. Acá vos decías, P puede ser verdadero, ¿sí? Si P vale 1, ¿cuánto puede valer Q? Bueno, Q puede valer 1 o 0. Entonces, fíjate, Q tiene 1, 0, pero acá para P tenés 1, 1, 1, 0. O sea, P, ¿verdad? 1, 1, y la que varía es Q, 1, 0.
Cuando P vale falso, Q puede valer 1 o 0, ¿cierto? Entonces acá tenés, fíjate, P se mantuvo en 0 y Q varió en 1, 0. Bueno, acá está puesto justo al revés de lo que pusimos allá. Acá empezamos con 1 y después 0. En la tabla empezamos al revés, con 0 y después 1. Pero más o menos esta sería la estructura que vos tendrías que seguir para armar la tabla. Si no, también es cómodo ir contando en binario. Sí, también, desde 0, contar desde 0 hasta 7, ¿verdad? Al revés, nosotros lo tenemos así, desde 0 hasta 7. Claro, justo está al revés aquí. Pero es más mecánico directamente hacer lo que estábamos haciendo, ¿sí? Si tenés 3 variables, ¿verdad? La primera variable va a tener 4, 0 y 4, 1. La segunda variable va a ir variando de 2 en 2, 2 0, 2 1, 2 0, 2 1. Y la última variable va a variar de a 1, 0, 1, 0, 1. Eso es más mecánico que andar pesando en binario, ¿verdad? Claro. Desde el 0 al 7, ¿está? Sí. No se hagan tanto... ¿Cómo iría una tercera columna para la izquierda? Sería 4, 0 y después 4, 1, ¿verdad? Ah, bien. Sí, lo hago acá abajo, agrego la tablita. Para otro ejemplo, ¿puede ser el E, profe? Yo te diría que avancemos porque nos vamos a quedar en el ejercicio E y tengo que llegar al 7 hoy, 7, 8, ¿sí? Bueno, pero bueno, lo hacemos. Háganse. O lo vemos en consulta, ese tema, si querés, porque la tablita... Ya me perdí, ¿dónde estamos? Profe, ¿qué día va a haber consulta? Mañana. Hoy a las 12:30 y los martes a las 18:30. ¿Cómo que hoy a las 12:30? Sí, a esa hora terminamos la clase. Y a esa hora terminamos, pero yo empiezo la consulta. O sea, ustedes pueden elegir venir los martes y los chicos que tienen a la tarde conmigo pueden elegir venir hoy. O sea, yo con los horarios ustedes eligen, ¿sí? Por ahí es más cómodo quedarse un rato más y hacer práctica o por ahí es más cómodo venir otro día. Cada uno le elige. Bueno, ¿cómo sería la tabla? Vemos nada más que cómo sería la tabla, chicos, para 3 variables, ¿sí? Yo voy a poner acá PQ. No voy a hacer ningún ejercicio, lo podemos hacer en consulta para que yo avance con los tipos de ejercicio, que es lo que me interesa. Yo prefiero que avance. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo sería? Acá me falta una. Ahí está. Entonces, tengo 3 variables. Habíamos dicho que esta última iba a empezar o iba a alternar de 1 en 1. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, ¿sí? Esta va a ir alternando de a 2, ¿sí? 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, y la primera va a ir de a 4. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. No tuve que pensar en los números binarios, aunque coincide. Este sería el 0 en binario, el 1, este es el 2, este es el 3, etcétera, y este es el 7 en binario. Pero no lo pensé así, lo hice mecánicamente. Claro, es mucho más mecánico. Bien. Y si tuvieran 4 variables, pues la última variable tendría que ir de 8 en 8, ¿sí? 8 valores de falso, 8 de verdadero, ¿sí? Esta va a volver a repetir 4, 4, 4, 4. Esta va a repetir acá otros casilleros de 2 en 2 y esta va a repetir de 1 en 1. Entonces, más mecánico. Bien, entonces pasamos a otro tipo de ejercicios, ¿sí? Saco esto. Pasamos a otro tipo de ejercicio. Vamos a elegir del otro ejercicio... Vamos a elegir qué vamos a hacer, digamos. Miren acá. Ejercicio 5. Dice, dadas las siguientes proposiciones, P, el automóvil arranca. Q, el tanque tiene nafta. R, la batería tiene corriente, ¿sí? Expresar verbalmente las siguientes expresiones lógicas. Por favor, elijan una que hagamos. Si quieren, les muestro una hecha y después elegimos otra. Les muestro una que está hecha con el otro curso y después elegimos otra. Además dice, condeste, entre las expresiones dadas hay algunas que sean equivalentes. Bueno, hoy sí ya podemos condestar porque acabamos de ver las 17 leyes de equivalencia.
Entonces la otra comisión eligió P entonces Q, ¿no? Eligió esta, P entonces Q, ¿sí? Después vimos cuál era una equivalente que estaba acá, la F es equivalente, ¿sí? Este es un condicional y este es otro condicional. ¿Cómo se llamaba esta ley de equivalencia? Ley de la ley condicional. ¿La ley de qué? ¿Se acuerdan? De la contra recíproca. Exactamente, la contra recíproca. Bueno, nos piden que elijamos una y la expresemos verbalmente. Si el automóvil arranca, entonces el tanque tiene nafta. La contra recíproca, ¿cómo es la contra recíproca? Si el tanque no tiene nafta, entonces el automóvil no arranca, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más nos piden? Bueno, eso nada más nos pedían, decir, expresar verbalmente y decir si tiene alguna equivalencia. La hemos expresado verbalmente y hemos dicho cuál era su equivalencia. Esta es equivalente por contra recíproca. ¿Sí? Ahora elijamos otra nosotros. Elijamos otras de ahí. Profe, ¿qué es el cosito ese que yo no estaba? ¿Qué es la curvita esa, el no? La negación. Significa negación. Eso significa negación. La podés escribir así o así, como un guioncito. ¿Ah? Cualquiera de las dos es lo mismo. Hagamos la J, profe. La J. Bueno, la J. La J. Creo que ya lo habíamos hecho también. No está acá, pero me parecía que lo había hecho con el otro curso. Pero con nosotros no, así que... Sí, pero no, el tema es que si estaba hecho les mostraba, pero no está hecho, así que lo hacemos. Bueno, vamos ahí. Aquí. Q y R, entonces P. Tenemos que decir esto en forma coloquial. Nos acordemos quién era Q. Q, el tanque tiene nafta. R, la batería tiene corriente. Y P, el automóvil arranca. Entonces, ¿qué diríamos acá? Si el tanque tiene nafta, hay una conjunción y, ¿sí? Y además... y además, si quieren, y además, o y solo, y pero, ¿sí? Y además, la batería tiene corriente, ¿sí? Entonces, una comita, porque había un paréntesis, entonces, ¿sí? El automóvil arranca. Ahí está. Entonces, ya la expresé en lenguaje coloquial, ¿sí? Ahora tendría que ver si hay alguna equivalente. Pongamos en azul. Profe, la ley del condicional. Bueno, ¿cuál podría ser si un equivalente con ley del condicional? Hay que ver si está aquí, ¿no? Hay que ver si está acá, ¿verdad? La ley del condicional. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería con la ley del condicional para nosotros? ¿Qué dice la ley del condicional? La negación de... Ajá. Veamos así. Vamos a poner así. Equivalente. Equivalente sería la negación del antecedente. Ahí pongo negación. Claro, sería no, Q, R o P. O P, ¿cierto? O P. Sí. Ahí está. Ahora lo que nos decía es... Lo podría expresar también con el de Morgan. Ahora trabajamos de Morgan. Tenemos que ver si esta que es la equivalente, estaba en las columnas de acá. ¿Sí? ¿Está o no está? No está, diría yo, ¿no? Porque eso nos decía. Además, con sí, entre las expresiones dadas, hay algunas que sean equivalentes. Bueno, nosotros hemos pensado en esta, por la ley del condicional, pero habría otra también equivalente que sería por contra recíproca. ¿Cómo sería por contra recíproca? Si no, Esta es por ley del condicional, entonces... y por contra recíproca sería, esta sería la otra equivalente, ¿no? Negación, vamos a copiar. Acá sería negación del consecuente, o sea, negación de P. Claro, sería no P.
Si no, P. Ajá. Implica, o sea, entonces, condicional. Entonces. Implica la negación del antecedente. Esto, la anterior era por ley del condicional. Y esta otra es por ley de contrarrecíproca. ¿Sí? Con acento. Bueno. ¿La tendremos alguna de estas dos aquí? La primera ya hemos visto que no. Veamos la segunda. Y la segunda tampoco. No tenemos ninguna de esas dos leyes ahí. ¿Sí? Eso nos decía que nos fijemos si había leyes equivalentes ahí. No las tenemos. ¿Ah? Bueno, ahora podemos desarrollar, acá decía el compañero, desarrollemos por De Morgan, ¿sí? Esta equivalencia. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo sería esa equivalencia aplicando De Morgan? Negación del condicional, la conjunción, ¿en qué se transforma? No Q o no R. No Q o P. Exactamente, no Q o no R, ¿sí? No Q o no R. No P. Y ya puedo sacar paréntesis. No, y no P no. A lo otro no. No, ya está acá. Fíjate que ya tengo acá una disyunción, simplemente estoy trabajando con la negación del paréntesis. Lo otro queda como estaba. Okay. Entonces, la negación del paréntesis por De Morgan se transforma en no Q o no R. Y además ya tenía P. Ahora tengo una disyunción, ¿verdad? Ahí de 3 proposiciones. Que sería el tanque. No, el tanque no. ¿Cuál era Q? Sí, el tanque. El tanque no tiene nafta, o la batería no tiene corriente, o el automóvil no arranca, o el automóvil arranca porque está en positivo, ¿verdad? El automóvil arranca. Esa sería la traducción de esta frase. Esta que está acá es equivalente también, equivalente, ¿sí? Y por De Morgan, digamos, porque le hemos aplicado. Ahí le falta otra variable que sería, o la nafta está muy cara. Ajá, bueno, ejemplos más reales, digamos. Más tucumano. Y más nacional, nada de tucumano, es para todo. Bueno, equivalente por ley de De Morgan tenemos esta expresión. Le hemos aplicado ley de De Morgan al paréntesis. Entonces, esta sería una equivalente a la expresión dada, ¿sí? Y la otra equivalente sería esta por ley de la contrarrecíproca. Además, a la equivalente que teníamos acá arriba, le hemos aplicado De Morgan y al final nos ha quedado esta expresión mucho más simple, ¿verdad? Con disyunciones inclusivas. Muy bien. Entonces, bueno, esto lo puedo sacar de acá abajo, porque ya lo puse arriba. Listo, el ejercicio no está listo, sino que les mostré un ejercicio o dos de este punto número 5. Ahora queda para ustedes practicar, ¿cierto? Y hacer el resto de los ejercicios. Vamos a otro tipo de ejercicio, el número 6. El número 6 dice así: expresar las siguientes proposiciones en forma simbólica. Ahora me dan una oración en lenguaje coloquial y yo tengo que pasarla a forma simbólica. Luego encontrar una frase equivalente. Acabamos de ver leyes equivalentes, la cambiamos por una ley equivalente. Y su negación simbólica y verbal. Entonces, elijan algunas de estas y las hacemos. Una de las últimas debe ser más difícil. No creo. ¿Puedo decir? Bueno. La J. Y crea. La J. Si se realiza un buen diseño de base de datos y se hace una buena programación, entonces se accederá rápidamente a la información. Bueno, ahí han elegido eso sería exactamente la misma. Una conjunción y con una condicional. Claro. Exactamente. Bueno, ahí la copié la frase, el otro curso eligió la misma, porque ya quieren elegir toda la difícil. Hemos identificado cuáles son las proposiciones. P, se realiza un buen diseño de base de datos. Q, se hace una buena programación.
y R se accederá rápidamente a la información. Entonces, si se realiza un buen diseño de base de datos y se hace una buena programación, entonces se accederá rápidamente. O sea, si P y Q, entonces R. Bueno, también hemos buscado dos frases equivalentes. La primera equivalente por contra recíproca. Sí. Negación del consecuente implica negación del antecedente. No R, entonces no P y Q. Bueno, acá también hemos aplicado De Morgan, ¿verdad? Al paréntesis, ¿sí? Negación de una... ¿Sí? ¿Qué? Sí. Disculpe, tal vez no lo he entendido bien, pero ¿qué? ¿Eso también es conmutativa, la ley de la contrarrecíproca? No es conmutativa, no, es totalmente contraria. O sea, siempre te hago el esquema, sí. Mira para que veas que no es conmutativa. Te lo hago como leyes en esquema, ¿sí? ¿Qué me dice la ley del condicional? Dice A implica B. Ah, no, ya ¿sí? sé por qué. Ah, no sé qué me querías decir entonces. A implica B. Y la contrarrecíproca... Esto dice que es no equivalente. No B, entonces no. No B, entonces exacto, no es conmutativa, no. La contrarrecíproca es al revés. Fíjate. Es el A pasa para el otro lado, ¿sí? El B pasa para el primer lado, pero además ambas están negadas, ¿sí? La negación de B implica la negación de A, no es conmutativa, ¿sí? No, la confundía con y lo que vos estás preguntando, sí, no sé, por alguna extraña razón es un error bastante común, pero no sabemos por qué el error, pero bueno, ya que has preguntado, te digo. O sea, no debe ser, o sea, para que sea un error común significa que hay algo que se asocia mal, pero no sabemos qué, nosotros no sabemos qué. Yo la confundí con la ley de la condicional, por eso digo. Bueno, no. Cuando una condicional la puedo cambiar por otra condicional, que sería este caso, el antecedente es la negación del consecuente, ¿sí? Y el consecuente la negación del antecedente, o sea, se da vuelta todo, y se lo niega. Negar el consecuente implica negar el antecedente. Esa es la contrarrecíproca. No es conmutativa, ¿sí? No es conmutativa. Bueno, y es lo que hemos hecho acá. Hemos negado el consecuente, o sea, no R, y eso implica negar el antecedente, o sea, negar este paréntesis. Cuando vemos el paréntesis negado, vemos que se puede aplicar De Morgan, porque es negación de una conjunción, se va a transformar en una disyunción de las proposiciones negadas, ¿sí? Y lo hemos hecho, ¿sí? Y entonces al final nos queda no R implica no P o no Q. Bien, en la que está de negro acá ya no sé cuál es. Si no accederé rápidamente en la contrarrecíproca, si no accederé rápidamente a la información, entonces no es cierto que, ahí estoy leyendo el paréntesis, no es cierto que se realizó un buen diseño de base de datos y una buena programación. Acá abajo estamos leyendo ya con la ley de De Morgan aplicada. Lo pongo en rojo, frase roja, símbolo rojo. Si no accederé rápidamente a la información, entonces porque no se realizó un buen diseño de base de datos o no se hizo una buena programación. Tal vez esta suene más familiar. ¿Cómo, hijo? ¿Cómo es? Una negación con la condicional de la disyunción. Claro, sí, la negación, ¿verdad? La negación de la conjunción se transforma en la disyunción de las proposiciones negadas. Eso estamos haciendo acá. Y obviamente la condicional. No R implica no P o no Q. Tal vez esta forma de traducir a palabra es más fácil para nosotros, ¿verdad? Que esta otra. Ambas son correctas, esta es directa, esta es ley de contrarrecíproca, que es equivalente al condicional, y después lo único que hemos hecho es cambiar el paréntesis por su equivalencia, que es por De Morgan. La negación de una disyunción se transforma en una conjunción de las proposiciones negadas.
Después hemos visto otra frase equivalente, es decir, como esta era una condicional, otra frase equivalente es aplicar la ley del condicional, o sea, transformar esto en una disyunción. ¿De quién? Del antecedente negado en disyunción con el consecuente. Esa es la otra equivalencia. Profe, disculpe. Antecedente negado en disyunción con el consecuente. Perdón, no te escuché. En la primera anterior donde aplico la contrarrecíproca. Vamos arriba. Sí. ¿Se puede seguir aplicando la ley de condicional ya que hay una implicación? Sí, puedes seguir trabajando si querés, sí. ¿Cómo sería acá? Al final vamos a llegar todo a lo mismo. ¿Cómo sería si a este ahora le aplico la ley del condicional? Sería la negación de R. Ajá. Entonces ahora, para aclarar, ¿verdad? Acá, para aclarar, aquí hemos hecho por ley de contrarrecíproca, ¿cierto? Hemos hecho la equivalencia exacta, digamos, del condicional por la contrarrecíproca. Después le aplicamos De Morgan. Aplicamos De Morgan, ¿sí? Y ahora obtener la equivalente a esta, ¿verdad? Aplicando ley del condicional. Y sería así. Copio yo acá. Sería la negación de el antecedente que ya estaba negado, ¿verdad? O acá va O en disyunción con el consecuente. Entonces al final, fíjate, me queda todo disyunción. O, de la doble negación en R. ¿sí? Exactamente. Y ahora le aplico la doble negación en R. Entonces acá que le hemos aplicado, ya habíamos puesto acá. Aplicamos eso. Saco esta A. Ahora lo hago una vez más y ya le saco la doble negación. Uy, el condicional este. Saco la doble negación, ¿sí? Y me queda R o no P o no Q, ¿sí? Y esto es por ley de doble negación. Bien. Consejito. No me está pidiendo el ejercicio que haga, que desarrolle tantas veces, ¿verdad?, las equivalencias. Me está pidiendo que busque una equivalencia. Entonces, busquemos una y no tantas, digamos. ¿Por qué? Porque hay otros ejercicios que sí. Hay otros ejercicios como este, el 7, que a partir de esta expresión quiere que lleguemos a esta otra. Y eso lo tenemos que hacer usando estas leyes de equivalencia. Y ahí sí tendremos que usar una, otra y otra hasta que lleguemos, ¿verdad?, del lado izquierdo al lado derecho. En cambio, este otro ejercicio solo me pedía que obtenga una frase equivalente. O sea, con una sola que obtenga sería suficiente, ¿sí? ¿Dónde estoy? Acá. Entonces, acá me dice el compañero, ¿podemos seguir aplicando? Sí, aplico la ley del condicional aquí, ¿verdad? Y entonces lo transformo en una disyunción. ¿De quién? Del antecedente negado, que además ya estaba negado, o el consecuente. Y el consecuente ya estaba desarrollado por De Morgan. Entonces, ahora, por la ley de doble negación, ¿sí? Me queda R, no R, queda como R, O, no P, O, no Q. Perfecto, hemos trabajado bastante la ley, pero bastaba con poner la primera, nada más. Ahora, si hubiésemos elegido de entrada la ley del condicional, o sea, la equivalente 2 directamente por ley del condicional, ¿sí? De entrada, ¿sí? Nuestra proposición original era esta, la copio abajo porque está lejos ya. Entonces, acá tengo la proposición original, ¿verdad? Y una equivalente
la equivalente 2 porque ya hemos hecho la 1, por ley del condicional sería directamente, ¿sí? ¿Qué cosa? Negación del antecedente o el consecuente, ¿sí? Y ahora, ¿qué hago? Desarrollo la negación del antecedente, que es por De Morgan, tengo negación de una conjunción que se transforma en una disyunción, ¿sí? Y me quedó toda la disyunción de no P o no Q o no R. Fíjense que ha quedado exactamente igual a la que hemos desarrollado arriba, ¿sí? R o no P o no Q. En otro orden, ¿verdad? Pero nos quedó exactamente la misma disyunción. Es decir, ya me pasé, no P o no Q o no R, ¿sí? No se realiza un buen diseño de base de datos o no se hace una buena programación o se accede rápidamente a la información. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Hola. ¿Sí? Sí, bueno, hemos elegido, estamos haciendo este ejercicio, solamente el J, ¿sí? ¿En qué consistía el ejercicio? Expresar en forma simbólica, ya lo hemos hecho, encontrar una frase equivalente, hemos encontrado 2, ¿sí? Encontrar la negación simbólica y verbalmente. Bueno, trabajemos con la original y la neguemos. Esta es la original, ¿sí? Perdón, creo que ya lo he hecho, así que puedo ir directamente a explicarles. Acá empieza la negación. Entonces, ahí empieza la negación. Tengo mi frase original, que es P y Q, entonces R, la encierro entre paréntesis y la niego, ¿sí? La niego. Entonces tengo negación de un condicional. ¿Se acuerdan a qué era igual la negación de un condicional? Era equivalente a la antecedente en conjunción con la negación del consecuente, ¿sí? Bien, eso es aplicar directamente la negación del condicional. Yo acá, ¿qué hice? Yo en realidad primero apliqué ley del condicional acá adentro, ¿sí? Lo transformé en disyunción y después recién lo negué. Vamos a llegar directamente a lo mismo. Acá lo hice primero reemplazando por ley del condicional adentro, que sería negación del antecedente, disyunción con el consecuente, ¿sí? Y después le apliqué la negación a esta disyunción que por De Morgan me queda negación de la negación del antecedente y disyunción con el consecuente. Sacando la doble negación ya me queda P y Q y no R. Si aplicamos directamente la ley de negación del condicional en un solo paso, ¿sí? Sería antecedente y negación del consecuente. En definitiva, se llega a lo mismo, ¿no? Se llega a lo mismo. Tantos pasos. Bueno, falta decir esto en palabras. ¿Cómo serían palabras? ¿Quién me dice? ¿Qué? ¿Lo de arriba? Claro, el P y Q y el no R. Si P... ¿Qué era P? Sea... Vamos a ver, ¿qué era P? ¿Qué era P? ¿Qué era P? Eso. P se realiza un buen diseño de base de datos, Q se hace una buena programación y R se accede a la información. Entonces, ¿cómo leo la negación? Se realiza un buen diseño de base de datos, ¿sí? Y una buena programación, coma, y no se accede. No se lo consiguiente. Accede directamente o rápidamente, no me acuerdo cómo era, a la información. Creo que era rápidamente, ¿no? Sí, era rápidamente. Rápidamente a la información. Bueno, y acá, ahí está. Es un ejercicio, entonces, que tiene como muchos pasos, ¿no? O sea, primero, ellos me dan la frase, ¿sí? Yo tengo que identificar las proposiciones, luego poner en lenguaje simbólico y encontrar un solo equivalente, uno solo, el que ustedes quieran, ¿verdad? O que se pueda. Encuentro un equivalente, después tengo que tomar la frase original, ¿sí? Y hacer su negación.
Cuando haga la negación... Vamos a llegar hasta el 7, ¿verdad? Sí, hasta el 7. Bien. Faltan 20 minutos de clase, no se escapen, ¿no? Uf. No se Ya escapen. ha salido 30. Sí, hasta las 2:30 es. Bueno, ¿se entendió cómo se van a hacer los ejercicios del punto 6? Sí, profe. Ah, hicimos uno, ustedes tienen que hacer estos otros, a ver cómo les sale. Vamos al punto 7. El punto 7 dice así: usando leyes lógicas, demuestre, ¿verdad?, que estas son equivalentes. O sea, que la proposición que está del lado izquierdo es equivalente a la proposición que está del lado derecho. ¿Cuál vamos a elegir? La D. ¿La D de dedo? ¿Está? Sí. Bueno. Sí. Me parece que esa es súper cortita, ¿no? Pero va. La C, profe, la C. Explica, sí, Ya sí, le explico, verdadero. acá está la C, ya le explico, y ahora hacemos la D. Ahora hacemos la D. Ahí está. Bueno, dice que esto que está acá es equivalente a verdadero. Bueno, yo voy a aumentar un poquito el tamaño, que no veo nada. Ahí. ¿Qué puedo? Tengo que empezar yo del lado izquierdo, así que copio el lado izquierdo y veo qué ley puedo aplicar, ¿no? ¿Qué puedo Es el aplicar? primer paréntesis. Se puede una traer la negación con De Morgan. De Morgan, Claro. el primer paréntesis, perfecto. Entonces, ya no me aplico, saco este para afuera, ¿sí? ¿Esto en qué lo transformo a esto? Conjunción. La Disyunción. Disyunción, ¿sí? Y borro las negaciones, ¿verdad? Transformo en disyunción, borro las negaciones, ahí está. Bien, y esto es por ley de De Morgan, por ley de Morgan. Bien, ya tengo esa parte. Bueno, ahora tengo así, no P o Q o R o P o Q o R. Ya sería, si no P o Q, sería una ley de la disyunción. Ley de la... ¿Pero cuál? ¿Cuál no sería? recuerdo el nombre. ¿Y en qué queda el resultado? Tengo, Y en lo verdadero, veamos como un porque esquema, si tiene tengo una así, no A Sí. o A, no A o A. Y la disyunción es verdadera cuando Quedaría número 2 es... Ajá. ¿Qué quedaría? Por ahí me están diciendo, ¿qué queda? Queda A. ¿Cómo A? A. ¿No es la del voy a elemento decir que neutro? queda este primer paréntesis. Por conservación Elementos de neutros. disyunción. O nada que ver. Cuando yo opero con un elemento neutro, al final me queda el elemento de partida, pero yo acá tengo no A o A. La del No inverso A puede o ser. A. Ley del inverso. La ley de los inversos, ¿sí? Entonces queda directamente B, o sea, verdadero, ¿sí? A ver si lo escribo así como está acá. Queda directamente verdadero, ¿verdad? Por la ley de los inversos. Ya tengo yo acá no A, leo todo este paréntesis como si fuera una A, no A o A, ¿sí? Entonces queda verdadero por ley de los inversos. Esta se resolvió en 2 pasos. Esta se resolvió en 2 pasos. Entonces veamos otro ejemplo, ¿verdad? Donde haya que elaborar más cositas. Ahí está. Bueno, el C. El C era este ejercicio, ¿sí? Que me dice P o Q y R o implica Q. Eso sería equivalente a P y no R o Q. Bueno, empiezo por el lado izquierdo, ¿sí? Y de entrada veo que se puede aplicar acá ley del condicional. Ley del condicional, que sería no R o Q, ¿sí? Entonces, eso es por ley del condicional. Bien, después, ¿qué hago? Veo todo esto como si fuera un esquema, o sea, el paréntesis como si fuera una A grandota, ¿sí? Y digo, bueno, voy a aplicar propiedad distributiva, ¿sí? Acá tengo P o Q y le llamemos A a todo este paréntesis
¿Para qué? Para que no se me mezclen todas las letras, ¿no? Entonces lo veo como un esquema, ¿sí? ¿Qué decía yo con la propiedad distributiva? Que la operación que estaba afuera, que era la conjunción, tenía que entrar dentro del paréntesis y la que estaba dentro tenía que salir, ¿sí? Entonces tenemos P, ¿sí? P y el paréntesis, P y el paréntesis, y esta que está dentro se va afuera, O, ¿sí? Q y el paréntesis. ¿Me siguen? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Bueno, es más, lo podemos pintar un poco para que lo vean como una sola cosa. Esto es una sola cosa. Así. Es más fácil verlo como una estructura, ¿verdad? Que ver todas las letras sueltas y confundirlos. Ahí está. Bueno, entonces acá me quedó un PI, no R o Q, en disyunción con un, miremos acá, QI, no R o Q. Acá tengo conjunción y disyunción, ¿sí? Con dos proposiciones nada más, que son Q y no R. Y Q aparece 2 veces, ¿sí? Entonces, acá, bueno, hemos aplicado distributiva y nos quedó así el paréntesis. ¿Qué se puede aplicar acá, aquí? ¿Qué ley? Dos proposiciones relacionadas, dos proposiciones relacionadas con la conjunción y la disyunción, se aplica ley de absorción. La variable o proposición que aparece 2 veces absorbe, ¿verdad?, a la otra, y de todo este paréntesis me queda solamente Q, por ley de absorción. Muy bien, ahora me quedó PI, no R o Q. De nuevo voy a tener que aplicar distributiva aquí. Ahora sí ya tomo el paréntesis como corresponde, ¿sí? Y hago la distributiva. Sería P y no R o P y Q, ¿cierto? P y no R o P y Q. Más lo que ya tenía que era OQ, ¿sí? Aplicamos ley distributiva. Y ahora fíjense en acá. Tengo disyunción y disyunción, ¿sí? O sea, tengo 2 disyunciones, 3 proposiciones, compuesta simple. Ahora voy a asociar estas convenientemente. ¿Por qué? Porque tengo el paréntesis con conjunción y una disyunción. 2 proposiciones, P y Q, donde Q se repite. Por lo tanto, de nuevo aplico, ¿qué ley? ¿De absorción? Absorción, ¿sí? Por ley de absorción. Bueno, en realidad lo hice en 2 pasos. Primero hice asociativa, asocié estas dos, y después que la asocié recién le apliqué ley de absorción a estas 2 y me queda solamente Q. Hice un paso extra que es la ley asociativa. Al final me queda P y no R o Q, ¿sí? ¿Podríamos hacer distributiva? Sí, podríamos hacer distributiva, pero yo me fijo que ya llegué a la parte derecha, que era lo que quería demostrar, ¿verdad? Quería demostrar que estas 2 expresiones eran equivalentes, y acá dice P y no R o Q, que es a lo que acabo de llegar, ¿verdad? Después de aplicar leyes lógicas. Entonces, ¿se entiende cómo hay que hacer? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí. Escucho. Yo podría, me imagino que ejercicios más adelante, aplicar estas leyes para que cuando tenga que hacer una tablita me quede más sencillo. ¿O habría un problema? No hemos pensado ese tipo de ejercicio, o sea, hacer leyes para que después la tabla te quede más simple. No hemos pensado nunca en ese tipo de ejercicio. O hacemos tabla o aplicamos leyes, pero no las 2 cosas al mismo tiempo. Yo pensaba que las leyes eran para simplificar las tablas. Sí. No, puede ser, ¿cierto? Puede ser. En realidad las leyes son para simplificar circuitos, solo que nosotros en nuestra materia circuitos no vemos. Tal vez lo apliquen así en arquitectura, Tal vez sí lo apliquen en arquitectura. O sea, la pregunta es por qué no se podría hacerlo, digamos. O sea, ¿cómo?
No, sí se podría hacer. No dice que Nosotros no lo no, hacemos, no solamente tenemos que ningún eso no ejercicio de ese estilo, ¿sí? De ese estilo no tenemos ningún ejercicio. O sea, siempre va a ser o aplicar tabla o aplicar leyes. O aplicar leyes, ¿sí? Pero no hacemos ambas cosas, o una o la otra. Bien, ya hemos hecho 2 ejercicios, vamos al ejercicio 8. También son leyes de equivalencia. Dice acá, una con una flecha, las expresiones lógicas equivalentes. Puede haber más de una, ¿sí? Equivalencia con la misma expresión. Vea el ejemplo. Bueno, miren acá, tengo esta proposición, dice, no Q implica no P. Como es una condicional, tiene 2 posibles equivalencias. Una es la contrarrecíproca, que sería negar el consecuente, implica negar el antecedente, que para nuestro ejemplo sería P, entonces Q, y lo tengo acá. Por lo tanto, el renglón 4 es equivalente al renglón B. Y la otra es aplicar la ley del condicional, que sería negación del antecedente, no Q, que quedaría Q, o el consecuente, que sería no P. Q o no P, que también está acá. Entonces, con un ejemplo nos están mostrando lo que tenemos que buscar. Buscamos, ¿verdad? Si esta proposición que está acá tiene alguna equivalencia en su segunda columna. Lo que vamos a hacer es poner toda la tabla en una sola hoja para verla al mismo tiempo. Me falta un renglón. Bueno, achico un poquito. Ahí se ve. Sí. Ahí está todo. Ahí está toda la tabla. Bueno, vamos con la primera. Vamos con la primera. No P y Q. No P y Q. ¿Tendrá alguna equivalencia acá en la segunda columna? La F, profe. Ajá. ¿La F? Sí. A ver, no P, ajá, por De Morgan, esto como quedaría no P y no Q, entonces sería y Q. Bien, lo hagamos entonces, lo hagamos y cuando anoto esto no me cambia. Ahora, entonces sería la 1 con la F. Ahí está. ¿Habrá otra equivalencia? Puedo conmutar esto de lugar, ¿no? Puede ser que tenga Q y no P. ¿Qué significaría Q y no P? ¿Sería Q y falso? ¿Q y falso? No. O Q, a ver. Cuando yo tengo ¿cómo se llama? Una conjunción, ¿sí? De una proposición y la negación de otra, ¿cómo sería un equivalente a eso? Negación del condicional. Negación de un condicional, exactamente. Si me aparece Q y no P, ¿sí? ¿Cuál sería el condicional? Q, entonces P. Exactamente. Y como está negado, sería la negación de Q, entonces P. Bien. ¿Habrá otro o no? Pero, profe, ¿qué no la ley del condicional? Condicional. El condicional es Q, en ese caso que está escrito Q, entonces P. ¿Sí? Y la negación del condicional, ¿a qué era igual la negación del condicional? Era Q, ¿verdad? Y no P. ¿Qué es lo que yo tengo? Q y no P. Además le estoy aplicando una conmutativa ahí, pero bueno, el Q y no P lo que yo tengo, esa es la negación de un condicional. La negación
de un condicional. Negación del condicional. Bueno, ¿habrá más? ¿Habrá menos? A mí me parece que ya no hay más, ¿sí? Veamos la segunda expresión. Negación de una conjunción. ¿A qué es igual la negación de una conjunción? Y por De Morgan podría ser no P o no Q. No Q, no P o no Q. ¿Lo tengo Q. eso en la segunda columna? L. L. Acá está. No, sí, está. Sí, Ahí está, ¿sí? Bueno, y no creo que haya más porque De Morgan tiene una sola equivalencia, ¿sí? Muy bien. El tercero, P entonces no Q. Bueno, pensemos, ¿sí? Cuando yo tenía A implica B, tengo dos posibilidades, ¿no? A implica B, por la ley del condicional será no A o B, ¿sí? Y por la ley de la contrarrecíproca es no B implica no A. Bueno, ¿quién es A, quién es B? Veamos. Acá tendría que buscar algo así como negación del antecedente o el consecuente. Negación del antecedente sería no P o Q. Pero el Q nuestro está negado, o sea, no P o no Q. ¿Lo tengo a eso? No. ¿Cómo que no? Podría ser, sí, pero... Sí lo tengo. Claro. ¿Dónde está? ¿La cuál? La C. ¿La C? No, la C no. Es negación del antecedente o consecuente, solo que el consecuente nuestro está negado, o sea que sería no P o no Q. La F. La E, profe. La E, Ah. la E, ¿sí? La Sería E. como la F, solamente que sin el paréntesis. No hagamos trampa. Bueno, y la otra que podría buscar sería esta. No B implica no A, solo que para nosotros, ¿quién es no B? Sería no Q, sería no Q, sería Q, no Q implica no A, y no A sería Q implica no P. ¿La tenemos a esa por aquí? Q implica no P. Me parece que no, ¿no? No. La C, profe. No. No, porque... La C. No, porque es una disyunción. Yo tengo que buscar un condicional, la contrarrecíproca. Q implica no P, ¿sí? Q implica no P, no lo tengo. Y si a esto lo quiero transformar en un condicional, de nuevo sería, aplicarle la ley del condicional, sería un no Q o un no P, que ya lo tengo y ya lo marqué, ¿sí? Ya lo marqué que era la E. Entonces no hay más tampoco para el 3. El 4 ya está hecho. Vamos al 5. El 5, Q implica P. De nuevo, como es un condicional, tengo dos posibilidades, ¿verdad? Aplicar ley del condicional, no A o B, o sea, negación del antecedente o el consecuente, o contrarrecíproca. Entonces, sería no Q o P. ¿La tengo a esa? No Q o P. No Q o P. Puede estar cambiado de lugar. No C, Q o P. puede ser. El C. Bien. Y podría tener una contrarrecíproca. Una contrarrecíproca sería no P implica no Q. ¿La tengo a esa? No P implica no Q. A esa no la tengo. No, profe. Bueno, una sola. P solito. P solito. P solito. ¿A cuál puede ser equivalente? A la M. La M. P equivalente a P, bueno, digamos, pero era por ley, por alguna ley de equivalencia. Verdadero. Por alguna ley de equivalencia. Profe, en la K, por ley de absorción.
por ley de absorción. P solito con la K por ley de absorción. Tengo P. Y bueno, entonces Q igual a... Entonces la 9 igual a la J. La 9 igual a la J, bueno, ya quiere ganar este chico, ahí está. Bien. Ok. Y bueno, pero la 9 también hay otra equivalencia ahí con la 9. Puede ser la H o la I. Exactamente, las dos, ¿sí? Q o falso, ¿de quién depende el valor? De Q. Y Q y falso, ¿sí? ¿De quién depende el valor de Q? O sea que esta tiene 3 equivalencias. Ahí está. Bueno, y a ver, una más, esta. P y Q o P. Vamos a cambiar de color, marrón. P y Q o P. M. M, ahora sí, M. Bueno, ¿y habrá alguna que ver con esta, con falso? La 14, supongo. La 14. Falso, disyuntiva, es disyuntiva excluyente con P. Y yo te diría que no. No. O la 13. Porque acá el valor va a depender solamente de P. ¿Ah? Como esta es falsa, P tiene que ser verdadera. O sea que en realidad esta sería con la M. Y P o disyuntiva con P. ¿Y esta? ¿Qué va a pasar con esta? P o no P. No, y... ¿No sería falsa? Claro. Esta sería falsa, esto nunca se va a poder dar, ¿sí? Eso nunca se va a poder dar. Exactamente, nunca se va a poder dar. Bueno, y les dejo unas poquitas para pensar para ustedes, quedan poquitas. A ver si hacen una recuperación de pantalla ahí, una fotito, para que les quede hecha esta parte y les quede unas cuantitas para pensar, ¿no? Hasta el siguiente tendríamos que llegar para el próximo clase, supongo, ¿no? ¿Profe? ¿Cómo es la pregunta, perdón? Si hasta el punto 7 del trabajo práctico es recomendable ya saber para la próxima clase. Hasta el 8, hasta aquí, hasta el 8. Hasta el 8 porque ahora, ¿cómo hago para borrar todo aquí? Borrar. Ahí se borró. Todo. Ahí está. Hay que picar, ¿no? Yo quería borrar todo para no andar borrando. Porque el 8, el 9, perdón, es implicancia lógica, o sea, ya es el tema que todavía no hemos visto. Bien. Así que ustedes están habilitados, digamos, para hacer todos los ejercicios hasta el 8 incluido. Además, chicos, también pueden bajar del aula virtual, aquí, del aula virtual, la partecita esta que dice, donde está la teoría, ¿no? Pueden bajar e imprimir, como para tener referencias. Acá donde dice teorías y actividades resueltas, ¿sí? Actividades resueltas de la actividad 1, ¿sí? De la unidad 1, perdón. Esas son las partes que figuran acá en la teoría como actividades y que últimamente, o mejor dicho, casi nunca hemos podido resolverlas, ¿sí? Entonces, estas actividades que están acá, la primera sí me acuerdo que no hemos resuelto, pero ya la segunda o la tercera no nos da el tiempo para resolver todo. Entonces, estas actividades están resueltas ahí. Bájenlas y las tienen de referencias para hacer sus ejercicios, ¿sí? ¿Sí, chicos? Buenísimo, profe. Sí. Bueno, hace 4 minutos que empezó el horario de consulta, así que ¿alguien tiene consulta? Es que la misma videoconferencia, quería saber si había... Que se me está enfriando la comida, así que... Bueno, la sopita, bueno, vaya a comer tranquilo, nos vemos el martes. Martes a las 6:30 de la tarde. Aprovecho para todos los que comen esta hora. Igualmente. Bueno, que anden bien. Adiós, yo me quedo aquí para la consulta. Adiós.